X como que X de T es E a la T, que Y de T es E a la menos T. Entonces nuestra relación entre las dos es que Y es 1 sobre E a la T, pero E a la T es X, o sea que es 1 entre X. Entonces, al momento de bosquejarla, eso es lo que queremos, ¿verdad? Bosquejar esta cosa. Ya nosotros sabemos que es 1 entre X y el gráfico de la hipérbola es una hipérbola en todo caso. Y para T real. Entonces podemos notar que para valores positivos, por ejemplo, de T creciendo infinito, la X comienza a crecer sin límite, mientras que la Y comienza a tender a cero. Entonces vemos que para T mayores que 0 aparece esta ala. Para mayores que 0 pasa esto, la X comienza a crecer sin límite y la Y comienza a acercarse a 0. Para valores muy cercanos a 0, o para valores muy de T cercanos a 0, 1, 1. También es 1, 1 ahí. Para valores entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Eso qué es? A ver. Si T es 0, es 1. Porque para la parte negativa sucede lo contrario. Es aquí, ahora hacia abajo. Para T tendiente a infinito pasa este comportamiento de 1 en adelante. Para T en 0 tenemos el punto 1,1. Luego, para números negativos, o sea, para menos infinito, E a la menos infinito es 0. E a la menos infinito es 0. Y el otro 0 también. Y esta se convierte en infinito. Infinito, Solo pues. esta parte. ¿Se fijan? No es toda la curva. Sí. No me genera toda la curva. Esta no genera esta trayectoria no genera toda la curva. No, porque lo limita a 1. ¿Vieron ese detalle, verdad? X. A ver. Así que si T es infinito. Si T es infinito, esto es infinito y esto es 0. O sea, esta parte de acá. Esta parte de arriba es cuando T tiende a menos infinito. Porque E a la menos infinito es 0 en la X y esto comienza a crecer sin límite, o sea, hacia arriba. Y cuando T vale 0, es este punto. 1, 1. Sí. A pesar de que me genera esta curva, pero no es toda la curva, solo es cuando la X es mayor que 0. Mayor, sí,
a la t, e a la t. Sí, esta es la forma de esta trayectoria. ¿Sé qué? Luego, Hay que te buscar. dije que íbamos a calcular una recta tangente para una trayectoria x de t, que es t a la menos t en la dirección del vector y, más e a la 3t en la dirección del vector j en t igual a 0. Aquí hay que tener pendiente algo, porque me piden que encuentre la ecuación de la recta tangente para esta trayectoria en el punto. Encuentre la ecuación de la recta tangente para la trayectoria indicada. Entonces, recuerden que para armar la recta ocupamos un vector director y ocupamos un punto. El vector director tiene que ser tangente a nuestra superficie, a nuestra curva. Entonces, por definición, un vector tangente a esta trayectoria es la derivada, o el vector derivada, como lo queramos ver. Entonces, d de t, que es la derivada de la trayectoria, es derivar cada una de las componentes. La derivada de las componentes es e a la menos t menos t e a la menos t en la dirección y 3 e a la 3t. Entonces, en t igual a 0 tenemos 1,3, ¿verdad? Este vector es tangente a la curva x de t en este punto. ¿Quién es el punto? X en 0, me quedaría en 0, esto es 1. Entonces la recta tangente en términos de t es 0,1 más t 1,3, y esto me generaría dicha recta. Esta es la ecuación parametrizada de la recta. Entonces esta recta al final es t, 1 más 3t. El punto 1,3 es un vector, es el vector velocidad en 0. Pero ese vector 1,3 solo lo evaluó, evaluó la derivada en 0. Sí, y ese es tangente a la trayectoria. Correcto, porque es la primera derivada. Correcto, por eso. Igual a 0 en este punto. Podríamos intentar ver la trayectoria. Podemos intentar verla. Porque lo único es que, vamos a ver cómo la graficamos. Tenemos que x es eso. O sea que e a la t al final, sacaron con unos logaritmos para quedar medio feo eso. Vamos a ver cómo se mira, vamos a ver cómo lo logramos visualizar. Porque tenemos que x es t e a la menos t, ¿verdad? Es
aquí no puedo despejar para nadie, pero y es e a la menos 3t. O sea que e a la t sería y a la menos 1/3, ¿verdad? Y es igual a la 3t. Sí. Pero no ocupo eso. Solo ocupo e a la menos t es a la 1/3. Entonces si reemplazo esto arriba, tengo que x es igual a t, pero t es Queda un logaritmo natural y menos logaritmo de ajá, menos 1/3 logaritmo correcto, menos 1/3 del logaritmo de y, ¿va? Ajá. Y el e a la menos t es y a la 1/3. Y a la 1/3 y aquí logaritmo de y esto sobre 3, ¿verdad? Sí. Eso sería x. Esta sería la expresión. Ahora, x de la recta es t. O sea que la recta es y igual a 1 más 3x, ¿verdad? Sí. ¿Qué la cosa, no? Sí, la x es t. ¿Y cómo sacó eso de y? ¿Esto o esto? Lo que está a la derecha. A la derecha. Eso. X es t y y es 1 más 3t. Cambio la t por x. Ahí ya está. Ya, gracias. Así que vamos a dibujar en demos. Vamos a ver qué nos queda. Acuérdense de la función. Era x igual a 1/3, vamos a ver si me dibuja esto, 1/3 negativo y elevado a la 1/3, ¿no? ¿Va? Y no. Sí. A la 1/3 logaritmo natural de y elevado a la 1/3 logaritmo natural de y. de y. Ajá. Ahí está. El punto que teníamos nosotros era 0,1, ¿va? 0,1. ¿Sí que? Ese era el Y punto. era y igual a El vector 1 más 3t, 3x. 3x, sí. No, está malo. Uno tiene que partir así. 9 tangentes. Estoy equivocado. La curva paramétrica menos la recta parametrizada. ¿Cómo? La recta parametrizada, ¿qué me decía? Sí, que no muy bien para ver qué está parametrizada Con el signo menos. No. Es el punto más el vector. El punto más el vector por t, nada más. En 0, 0, 1, 0, 1. ¿Qué punto pusieron 0, 1? Si está 0, 1 sobre la curva.
Lick en Y no es 3T. Aquí en Y a la izquierda. Aquí donde está. Aquí, En la ecuación quítale el menos en X. le quito el menos en la X. En la primera. Bueno, aquí en Y. Aquí en Y donde tiene acá. No, más acá a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Izquierda? No, desde comenzamos a despejar para Y. Desde ahí, ese menos 3 no tiene que estar. Es 3T. Aquí. Sí, 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 aquí no, en la otra. Aquí en la izquierda. En el otro. Arribita. Arriba, en el otro. Igual, ya igual a la exponencial a menos 3 ahí. Ahí es. Es 3T. Ajá. No es menos 3T. ¿En serio? Sí. Oh. Es que le di. Sí. Si es a la 3, entonces todo está mal. La ecuación está mala. Bueno, entonces retornemos a donde estábamos. Sí, es 3T, gracias. Entonces sería que E a la T es la raíz cúbica. Eso. Sí. Queda lo mismo lo que decía un momento. Queda lo mismo, seguro. No, sin este también. Porque pero luego el sí. logaritmo natural es tarará, un tercio, eso es T. Y luego E a la T, este queda negativo. Este queda negativo. Sí, porque es T y E a la menos T, la X. Ujú. Vamos. Entonces, Y a la menos un tercio, este no va. No. 1 entre 3 y este es negativo. Ahí. Ahí está. Yo decía, que hice mal. Ahí se ve. ¿De qué? Ahí sí se ve tangente. Qué bueno. Gracias. Ya me había asustado. Listo, Lick. Sí, me pucha. Digo yo, ah. Bueno, ahí no tenían que bosquejar ni nada, ¿verdad? Nosotros es que somos medio metidos a rollo. Es que creo que a veces esta parte debe verse geométrica, si no, los malos son estas curvas, que así a manos difícilmente las vamos a poder graficar. Cheque. ¿Estamos bien? Listo. Listo. Hay otro que me piden también la misma recta, rara esa, la misma recta tangente, solo que este ya no lo vamos a poder visualizar. Tenemos que la trayectoria, este sería el número, ¿qué? 4. La trayectoria que me están dando a mí es 4 coseno de t en la dirección del vector y menos 3 seno de t en la dirección de j más 5t en la dirección de k. Para t igual a pi tercios me piden calcular la recta tangente. Calcular la recta tangente a la trayectoria. Entonces lleva la misma secuencia. Calculamos el punto. X pi tercios. X pi tercios, ¿qué me da? Coseno de pi tercios, ¿a qué es igual? 4 coseno de pi tercios, ¿qué da? Calculadora, hombre. 2, creo. Un medio. 2. Ajá, un medio, 2 con el cuarto, Ajá. sí. Luego, menos 3 por seno de pi tercios. Creo que es menos 3 raíz 3 entre 2. Y este es 5 pi tercios. Cheque, revisen. Sí, hombre. La derivada. Ya lo hice. Sí. Es
menos 4 seno de t menos 3 coseno de t y 5. Así. Cheque. La derivada evaluada en el punto era menos 2 raíz de 3. Este me queda menos 3 medios y 5 medios. Entonces, la recta tangente parametrizada es 2 menos 3 raíz de 3 entre 2, 5 pi tercios, más t por menos 2 raíz de 3 menos 3 medios, 5. Esta sería la recta parametrizada. Verlo ya es más difícil, porque ahí sí no tenemos nosotros algo para 3D. Bueno, yo al menos no lo tengo. GeoGebra no sé cómo funcionará en 3D. Desmos, hay un Desmos 3D en línea, pero no sé. Les diré que no lo he usado así fuerte, no. Chequen. ¿Estamos bien? En la construcción, de manera general, esto pues debería de cumplirse, ¿verdad? Al ver esta trayectoria. Sería interesante ver la trayectoria por la forma. Pareciera que esto sería como una especie de, no sé cómo le dicen, creo que le dicen helicoidal, algo así. Es como una espiral, porque va tomando altura y esto va viajando en una elipse. Bueno, esto es una hipérbola en todo caso. 4 coseno de t menos 3 seno de t en la x y en la y. Me arma hipérbola, creo. Sería cuestión de revisar cómo se ve la función esta. Y luego esto lo que va haciendo es dándole altura a los puntos. Entonces se ve que los puntos van haciendo un movimiento. Sí, pero me parece, no estoy del todo seguro si es un hipérbola. Creo que sí es un hipérbola. Sí, es un hipérbola. Pero más o menos así sería la idea del gráfico este. Ahí, como les digo, sería cuestión de dibujarlo, de ver cómo se ve en 3D. Tal vez alguien que use GeoGebra bien, GeoGebra 3D, ¿verdad? ¿Qué pensás? ¿Cómo se vería esto parametrizado? O MATLAB. MATLAB se acepta parametrizaciones, pero habría que ver cómo generamos la función. Checa. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte de longitud de arco. Entonces comenzamos definiendo qué es esto. La longitud de arco es esto que ustedes ven acá. Entonces nosotros llamamos longitud de arco. En esencia lo que nos está midiendo, ¿verdad? Es esa longitud de L de X, nos está midiendo la distancia desde el punto de inicio hasta el punto de finalización de AB, de esta trayectoria definida de AB a RN, y que se encuentra integrando la velocidad, ¿verdad? En todo caso sería la norma del vector velocidad, porque esto es un vector. Luego hay un parámetro, ¿sí? ¿Qué significa C sub 1? C sub 1 es función derivada, es función con primera derivada continua. Eso significa. ¿Y si fuera C sub 2 o C sub 3, Lee? Sería incremento las derivadas y siempre continua. Que la función tenga segunda derivada continua, tercera derivada continua, hasta tercera derivada continua. De ahí para allá no importa lo que pase, pero sí, eso significa la C sub 1, C sub 2, C sub 3. Ok, gracias, Lee.
Y si a la par usted le coloca, por ejemplo, un espacio vectorial, en este caso son funciones con primera derivada continua en AB. Si usted coloca, por ejemplo, C1 y es función con primera derivada continua en el intervalo, o en R, por ejemplo, si es todo lo real, ¿verdad? Eso significa. Ok, gracias, Lick. Dele. Vamos a ver qué otro detalle hay por acá, porque ya lo vamos a hacer un par de problemas de esta parte. Longitud de arco. Ajá, este es lo otro, que es el parámetro de la longitud de arco. Que este nos va a servir para arco. ¿sí? Es como el que hacían el cálculo. Sí, es el mismo. Solo que aquí están sobre curvas parametrizadas. En cálculo 2 la fórmula estaba dada para una función y en términos de x o x en términos de y. Pero al final, con la derivada. ajá, correcto, pero al final es la misma construcción. Solo que en vez de tener la curva parametrizada, entonces como aquí, como es un vector que tiene n componentes, ¿verdad? Entonces en el caso del cálculo 2 era con y en términos de x o x en términos de y. Depende del tipo de longitud de curva que le pidieran. Pero llevaba una construcción similar. ¿De qué? Que aquí está esta otra componente, que es el parámetro de la longitud de arco. Este parámetro es el que me permite a mí expresar la posición y calcular esta función que va desde P sub 0 hasta P. Entonces lo definimos porque luego esto nos va a servir para unos valores que vamos a calcular. Lo hacen relativamente más sencillo, les diré. Aunque al final, bueno, creo que no tengo nada. Este parámetro dice que el cálculo de la longitud de la trayectoria no solo es útil, sino que es algo interesante en sí. También proporciona información de la reparametrización de la trayectoria con un parámetro que depende solo de la geometría de la curva trazada por la trayectoria, no de la forma en que se traza la curva. Esto establece que x en cualquier trayectoria del tipo C1 y suponga que la velocidad x' nunca es igual a 0 y que fija un punto P sub 0 sobre la trayectoria y establezcamos a como un punto inicial. Definimos una función de variable s del parámetro t que mide la longitud de la trayectoria de P sub 0 a cualquier otro punto móvil P por medio de la integral. Ahí es donde aparece y tiene sentido este grafiquito de la reparametrización. Esto. A eso hace referencia, al parámetro de la longitud de arco. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí define lo que es la velocidad también, ¿verdad? Porque aquí aparece abajo, al derivar a s respecto a t, es la derivada respecto a t de esto. Pero por el teorema fundamental del cálculo sabemos que esto es la derivada, la norma de x' de t, que se conoce como la rapidez. O sea que aquí sacamos nosotros que la derivada de la distancia es la velocidad. Bueno, en todo caso es la rapidez, ¿verdad? Para nosotros. Hay un montón de físicos y ya me han de estar odiando. Es que para mí no un número, para usted es otra cosa. Es mejor que despejar para diferenciales como si fueran variables, ¿vale? Algo así. No me cago. Ay, ya me olvidó. Había otra cosa, algo así. Parecido a eso, pero bueno, no, esa es la rapidez. ¿Qué más? Ahí no tenemos que, sí se ve eso, claro, ¿verdad? Ahí no hay nada que hacer. Por el teorema fundamental del cálculo, por la primera forma, pues se sabe que eso se cumple.
Y esto aplica donde la derivada de la, así es, ¿verdad? La derivada de la posición, no, la derivada de la distancia es la cosa. Porque eso representa distancia, ¿verdad? Que la derivada de la distancia respecto al tiempo es la velocidad. ¿Sí, verdad? Que en nuestro caso, como nosotros lo conocemos como rapidez, le damos el nombre de rapidez porque en realidad le llamamos velocidad al vector. Y la segunda derivada sería la Es aceleración. la aceleración, correcto. Eso no cambia, eso es lo mismo. Ok. Entonces ya vamos a regresar a reparametrizar estos ejemplos turbios que están acá. ¿Ah? Luego, el otro concepto que aparece por aquí es... Ah, Y pregunta. sí, cuénteme. En el documento que envió el profesor Cruz estaba una forma así como la que mostró hace ratito. Es del mismo tema, ¿verdad? Sí, Ah, ok. y los primeros ejercicios son de estos temas. Que ahí Cruz me envió esa sola sopa de ejercicios, me dijo que yo los compartiera. Ahí tomen lo que ocupen y el resto guárdenlo por mientras. Está fuerte. Pero a mí me parece que eso, el licenciado Cruz, este tema que estamos viendo ahorita, él lo dejó para el final, fíjese. ¿Cómo para el final? ¿Esto? Sí, el periodo pasado. No sé. Sí, porque él, ¿cómo es que se llama? Trabajaba con... Bueno, si quieres lo hablamos de eso al final de la Vaya clase. pues, dele. Sí, porque no es importante. Bueno, no se preocupe. ¿Qué más? Me dijo que revisara. Esto. Es que este es el vector tangente unitario. Porque aquí mencionan algo, dice, la significancia del parámetro de longitud S, que es el parámetro intrínseco, solo depende de cómo se presiona la curva, no de la rapidez o la longitud con la que se traza. Para ver cada precisión de esto significa que reacomodemos la regla de la cadena considerando S como la variable intermedia y a T como la variable final. Por eso están pidiendo la derivada de X respecto a T. La derivada de X respecto a T es la derivada de X respecto a S por la derivada de S respecto a T, pero esta es la rapidez. Pero la rapidez para nosotros es X' de T, en norma, ¿verdad? Entonces de ahí sale esta expresión, usando la regla de la cadena. Y para un X' no nulo, se tiene esta relación, miren, que es una rapidez unitaria, porque si observan esa construcción o esa igualdad a lo que está igualado de X' de S, es un vector unitario. Y es vector sobre la norma. Correcto, es un vector derivado sobre su misma norma. ¿Qué más? Luego mencionan por aquí si el arco de longitud y no el tiempo es el parámetro, entonces la velocidad se mide en unidades de longitud por longitud, que necesariamente debe ser igual a 1. Entonces, son valores unitarios. Luego define que es el vector tangente unitario, miren, que es T, y T lo definen como B sobre la norma de B o como la derivada de la posición respecto a su norma, entre su norma. Entonces, dada una curva, miren, esta es una C3, por ejemplo, es una tercera derivada continua. Ahí definen este vector, que va a estar, es uno de los vectores del marco de Frenet, creo que se llama. Entonces, suponga que X' nunca es igual a 0, que tiene entonces que el vector tangente unitario T, la trayectoria X de T, es la normalización del vector velocidad, es decir, esto es T. Y recuerden que nosotros también tenemos una idea, ¿verdad? Que este es el X de S. Este vector de aquí es el X de S, miren. O sea que el vector T en realidad es el X de S, o sea, es el X con la parametrización de S. Con la reparametrización, como le dicen acá. Y luego solo se reemplaza S por T. Y ya se tiene lo del vector tangente unitario. Luego
da esto, que es una proposición, aquí lo demuestra. Da estas dos características. Y dice que probar que esto es perpendicular a t sería probar que el producto punto de los dos vectores es cero, en todo caso. Pero ya vamos a ver qué hacen en la demostración. Y luego dice que la norma de esto es igual a la tasa de cambio de la velocidad angular cuando t se incrementa de la dirección de t cuando t igual a t sub 0. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, se tiene que... Esto se sabe porque t es un vector unitario, ¿verdad? Correcto. ¿Sí? Sí. T de Claro. t punto t es 1. Claro. Porque ya nosotros probamos que t es el vector velocidad sobre su norma. Sí, y Cuando ese le es un vector aplicamos la unitario. derivada a esto cumple, a pesar de que es un producto escalar, satisface las condiciones de la regla del producto. Entonces se tiene que al derivar esto es 0, pero la derivada de esto es t' punto t más t punto t', que al sumarse es 2 veces t' punto t igual a 0, y de ahí sale la primera, porque ahí no, esto, por las propiedades. Entonces sí se ve lo de la derivada que es 0, estamos bien. Ahora, lo otro es lo que me interesa ver, entenderlo, porque dice, ahora demostraremos la parte 2, dice, como t es un vector unitario para todo t, lo único que puede cambiar cuando t se incrementa es su dirección en tasa angular, o sea que tenemos t en t sub 0 y tenemos t en t sub 0 más delta t. Entonces lo que tenemos aquí es un diferencial de t mayúscula, pero esta longitud y esta longitud es la misma, como que estuviéramos nosotros avanzando esto en un arco, ¿verdad? Porque este valor del origen o desde donde está partiendo a este es el mismo valor donde está partiendo. Entonces eso sí se entiende. Entonces lo único que puede cambiar cuando t se incrementa su dirección en tasa angular de cambio de t, que es precisamente el cambio en θ sobre el cambio en el tiempo. O sea, esta es la razón de cambio. Luego, donde esto proviene del triángulo de vectores que se ilustra acá. Para hacer técnicamente más sencillo el argumento, asumiremos que esto no es 0. O sea, que este cambio no es 0. Afirmamos que entonces este sobre este es 1. ¿Por qué? Ya se sabe que la derivada, ¿cómo se llama? Sería el gradiente de t es 1 por la norma, ¿va? ¿Y el otro? El No diferencia. es la norma del vector z. Este no es un vector, este es un incremento. No. Sí, es un ángulo, por eso dice angular. Creo que esto está vinculado con los radianes. Vamos a ver. No sé por qué esto es 1. Solo quiero relaciones con el triángulo que tiene ahí a la izquierda. Es que, sí, dice aquí. Este y este miden lo mismo, está bien. Este es el ángulo, está bien. Pero este, ¿por qué razón dice que es 1? La norma. La norma de la diferencia de estos dos. Este vector, si esto lo vemos como vector, es este menos este, ¿no? Sí. Porque este más este es este, Sí. vectorialmente hablando. Sí. Sí, ¿verdad? Este Sí. más este vector es este de acá. Sí.
Entonces quiere decir que el delta t es este menos este. Ujú. En norma, Eso implica que... y que este cambio es 1. No es lo bello. Vamos a ver, esta tasa angular de cambio de t es precisamente esto estamos claros. Donde delta t, delta teta proviene del triángulo de vectores que se ilustran aquí. Luego, para hacer técnicamente más sencillo el argumento, asumiremos que esta no es 0. ¿Está bien? Afirmamos que, ahí sí no sé por qué afirman esto y no dicen nada. Solo afirman y dicen, asumiremos que esto es sencillo, ¿está bien? Vamos a ver para qué lo usan. Entonces hacen de este límite, tienen esta construcción, multiplican y dividen por la norma Ujú. de ese vector. Ya. Sí, Ahora, esto es lo que toman como 1 en el límite. Pero si esto es 1, entonces el límite me da esto. sí. Ujú. Pero esto, se supone que el límite de delta t es positivo y se concluimos entonces que esto es igual aquí, que se convierte en la norma de estos dos. Y el diferencial de... Ajá. O sea que esta razón de cambio angular es la norma de la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Bueno, esto sí está medio oscuro. Aunque aquí lo sacan. Ah, lo hacen como por sub. Miren, aquí está, dice, para establecer la ecuación 7. Ajá. Hacen ley de cosenos. Ajá, estamos bien. Ley de cosenos. Que la norma de... sería la norma de este más la norma de este menos 2 veces el producto de estas dos normas por el coseno de este ángulo es esto. Es la norma de este. ¿Sí es la cosa? Ajá, la suma menos 2 veces el producto de las normas es el coseno. Pero luego dicen que esto es 2. Ah, porque esto es 1 y esto es 1. Ahí estamos bien. Esto es 2, esto es 1. Hasta aquí estamos perfectos. Este es el delta t al cuadrado. Se convierte en esta ecuación. Entonces tienen que el delta t es esta expresión. En el límite, cuando t tiende a 0, esto de abajo es el seno, si no me equivoco. Ajá, aquí está, miren. Pero en valor absoluto. Ah, pero por el tipo de ángulo que es agudo, entonces no pasa nada. Y esto es 1. Oh, ahora sí. Ahí sí, miren. Ah, claro. Sí, sí, lo ven, ¿verdad? No hay que... No, sí, ya. ¿Lo notan? Ese detalle que hacen aquí. Sí, ya. ¿Lo entienden? Sí, la propiedad del límite. Sí, es el mismo ángulo, 1. O sea, aquí están justificando eso que decían. Ah, esto es 1, pero aquí le están justificando. Y es muy interesante la construcción porque sí, esto es ley de cosenos, vamos cheques. Esto ya se sabe que es de norma 1, son vectores unitarios. Entonces, esta ecuación es válida, listo. Luego, cuando reemplazan este al cuadrado, es la raíz cuadrada, obviamente, la expresión. Pero 2 menos 2 coseno de este ángulo es lo mismo que tener 2 por el seno cuadrado del ángulo medio de este, que está aquí. Correcto. Aquí sale un 2 por 2, pero creo que este 2 por 2 en realidad... Ah, sí, ¿verdad? La norma en 1, el vector t mayúscula de t más delta de t al cuadrado, la norma de eso es un vector unitario, ¿verdad? ¿El que? ¿Cuál? ¿Me perdió? ¿Eso? Sí, correcto. Sí, porque como t no cambia, t es un vector unitario. Miren, la ecuación que usan ahí es esta. Que 1 menos coseno de u es igual a 2 veces seno cuadrado de 1 medio. Para nosotros es más popular ver que esto es z, seno cuadrado de z es 1 medio de 1 menos coseno de 2z. Sí, ahí está, pero eso da... Es la del seno cuadrado, con ángulo doble. Sí.
Entonces, por eso me queda un 2 de la identidad y el 2 que sale de factor común, de ahí el 2 por 2, que es 4. Pero este 4, al sacar la raíz cuadrada, me queda un medio, que es el que utilizan arriba. Como teta medios, o sea, delta teta entre 2, delta teta entre 2 es un ángulo agudo. Por ser un ángulo agudo, la raíz cuadrada del seno cuadrado es positivo. Por el ángulo que aparece aquí arriba, miren. Es por la construcción de este ángulo. Por la construcción lo consideran agudo y dividido entre 2 es más pequeño todavía. Claro. Entonces quitan las barras y aparece esto, pero esto en el límite es 1. Entonces de ahí justifican por qué razón decían que esta división daba 1. Interesante, eso nunca lo había visto. Está bueno para un límite de cálculo 1. Algo así, para un límite de vectores, diga. Entonces, creo que de aquí no tengo nada que decirles, solo está demostrado el teorema, nada más. Luego dice la parte 2, aparece lo que es la curvatura es que tanto se puede doblar una curva, o algo así, mencionaba el concepto como tal, ¿verdad? Lo definen de la siguiente manera. Esto lo toman como como un valor, como dice acá, es una tasa angular de cambio de dirección por cambio unitario en la distancia a lo largo de la trayectoria. Más bien voy a llevar todo esto. Aquí tiene el concepto de curvatura. Y dice que la curvatura capa de una trayectoria X en R3 es la tasa angular de cambio de la dirección de T por cambio unitario de la distancia a lo largo de la trayectoria. La razón para tomar la tasa de cambio T por cambio unitario de la distancia en la definición de K es porque la curvatura es una cantidad intrínseca, como queremos que sea. El estudio de 3.2 ayuda al lector a desarrollar su intuición respecto de lo que es la curvatura. Esto de acá. Entonces, la curvatura, dice en la figura de la izquierda, K no es grande, dice, ya que el vector unitario tangente vira como un poco por el cambio unitario de la distancia a lo largo de la trayectoria. En la figura de la derecha, K es mucho mayor, puesto que K tira mucho en relación a la distancia recorrida, o sea que noten cómo cambia de posición. Sí, el vector. Ajá. Cada vez es distinta la Para que tangente. entendamos qué significa la curvatura. ¿Qué otro detalle por acá? Este para nosotros es el numerador que habíamos calculado, ¿no? Era esto, ese límite, esa razón de cambio del ángulo respecto al tiempo, se convirtió en esto. Entonces, esto sobre el cambio que menciona, el cambio angular sobre este cambio que es la velocidad, se convierte en la derivada de t respecto a s, y esa es la ecuación de la curvatura. Esa es la distancia entonces. Entonces aquí dice que esta igualdad se usará cuando se hagan los cálculos. Ya que la curvatura tenemos dos formas de calcularla. También hay una forma aparte. Voy a buscar un resumen que tenía yo por ahí. De otra manera de ver eso solo en función de t y de las trayectorias. Entonces aquí calculan el vector tangente unitario
lo que es el vector t y la curvatura, pero lo hacen en función de la derivada de esto respecto al tiempo, o sea, la norma de esto y la rapidez, porque de S de t era esta prima al final. Sí, ajá, ya para Aquí definen lo que al es cuadrado se curvatura. va y solo queda así. Sí. Esto es cálculo y ya luego hacemos ejercicios, así que no se preocupen. Y luego está el marco móvil. Este es el vector que es, miren, si se fijan, este vector depende del vector que es perpendicular al t, o sea que n y t son ortogonales entre sí, por este, ¿verdad? Acuérdense que la derivada respecto a t del vector t Es la velocidad. es ortogonal al vector t. Entonces definen a t de esta forma, de x de s y está esta parte. Es lo del marco móvil y la torsión. Como toda esta parte inicial. Hasta acá, hasta la definición del torno. Entonces tienen el marco móvil y la torsión. Y dice, ahora introduciremos una tripleta de vectores unitarios mutuamente ortogonales que recorren una trayectoria X que está definida en I en R3, conocido como el marco móvil de la trayectoria. En general, el término marco significa una colección ordenada de vectores unitarios ortogonales entre sí en Rn. Estos vectores deben considerarse como un conjunto de vectores especiales, que son los ejes coordenados, que se mueven de un punto a lo largo de la trayectoria. Para comenzar, suponemos que este vector no es cero, que este producto cruz tampoco es cero. Para t en i, la primera condición asegura que nunca la velocidad es igual a cero, y la segunda condición que no es una trayectoria curvilínea, rectilínea. Entonces el primer vector del marco móvil tan solo es el vector unitario tangente, que es este. Luego para el segundo vector se toma el ortogonal a este, que es el ortogonal unitario, ¿verdad? Que es este dt, la derivada del tangente unitario sobre su norma. Se definen el vector n. Luego este vector n lo escriben también en términos de s. Dice, de las suposiciones 1 y 2 se concluye que dt no es igual a 0, entonces el vector n recibe el nombre del vector normal principal de x por la regla de la cadena. N también está dado por este. Luego, miren cómo relacionan. Este es puro despeje. Correcto. Puro reemplazo. Ver que eso es la torsión multiplicada por el vector n. Es fácil porque lo despejan. Despejan a este. Esto de aquí dice que es la torsión. Bueno, es K, ¿cierto? Y Torsión. veo la torsión. La fórmula de la torsión es este. Ya lo habíamos dicho, que es la derivada de t respecto a s. Entonces, nada más, solo lo despejan. Esto es la torsión. Entonces este vector es la torsión por el vector n. Luego aquí está eso de la trayectoria para que lo podamos comprender, que ese es el plano oscilante. Es el plano que contiene los vectores n y t y que se mueve a lo largo de la curva. Esto difícilmente lo podríamos ver nosotros así.
y por lo menos tenerle un bosquejo a lo que le llamamos plano osculante de la trayectoria en P. Dice, este es el plano que contiene instantáneamente al punto y a estos dos. El marco de Frenet luego se arma con el vector que es normal a estos dos, y el vector en R3 normal a estos dos es el producto cruz. No sabía Es eso. lo que dejaste que vaya. Aquí definen el vector B, que es un vector binormal, y este vector también es unitario. Pues nada, es unitario también, güey. Lo cual se ve aquí claramente, porque como D y N son vectores Es unitarios, cierto, unitarios. B también lo es. Sí. A ver, aquí está, pero en el centro de página. Tenemos esto. Dice la trayectoria en P, más precisamente el plano se obtiene al tomar los puntos P1 y P2 sobre la trayectoria cerca de P y encontrar la posición limitante del plano a través de P, P1 y P2. P1 y P2 tienden a P a lo largo de X. La palabra osculante se deriva del latín osculare, que significa besar. Ahora hemos definido dos vectores unitarios ortogonales, T y N, y se puede producir un tercero que es ortogonal a los dos, que es el producto cruz, ¿verdad? T cruz N. En este orden, T cruz N. Eso es el vector binormal. Y aparece esto que por el sistema de la mano derecha, que ese sistema sí sinceramente nunca la gente es más que todo para darle la dirección al vector B. Entonces sí deben respetar este orden. T, N y B es la terna, dice que sea un sistema de mano derecha. Aquí ves un vector unitario, lo cual sí se ve, eso sí no hay para dónde. B es unitario porque es el producto de dos vectores unitarios. Y eso es general, ¿verdad? Dos vectores unitarios y ortogonales, de lo contrario no sería cierto, ¿no? Porque si tengo dos vectores que no son ortogonales y son unitarios, entonces o sea, no es que siempre sea cierto que el vector que resulta del producto cruz de dos vectores de norma 1 siempre es 1, no, solo es cierto cuando tienen dos condiciones, son vectores unitarios ortogonales. Entonces aquí se calculan los vectores. Lick, ¿Sí? o sea, no siempre es unitario, solo No. si son. Solo si son unitarios y ortogonales. Solo así. Los dos vectores base, ¿no? O sea, N y T en este caso. Ok, se refiere entonces al vector B. Al vector B, correcto. Este Perfecto. vector B solo es unitario bajo el caso en que T y N sean unitarios y ortogonales entre sí. Solo así. Es que siempre va a ser Tiene 1. sentido. Ok. Listo. Y por último está la torsión. Creo que es lo último. Que es la derivada de B con respecto a X. O de B con respecto a S. Yo siempre he tenido una incertidumbre. Y esta pregunta es para los compañeros que estudian física. Hace mucho tiempo yo quise indagar por qué razón se le coloca ese menos a la derivada del vector binormal respecto de S. Aquí solo dice que se dice que de la derivada de t con respecto a la longitud de arco es una función escalar, es decir, que la curvatura múltiple de la normal principal n. Esto no es de sorprender, ya que n se define como la paralela a la derivada de t. Un resultado más notable es el que la derivada del vector binormal también es paralelo a la normal principal, es decir, aquí tienen una función escalar por n. La convención estándar de escribir esta función escalar con signo negativo, por lo que se tiene este resultado. Siempre me ha llamado la atención el por qué menos, y nadie que yo recuerde me ha logrado explicar por qué o de dónde sale el menos. Entonces,
medítenlo, traten de buscar por su lado. Ahora la tecnología está mucho más avanzada que cuando yo lo busqué, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Pero traten de indagar por qué razón esto, la convención estándar, ¿por qué? ¿Me explico? Ahí apúntenlo y tal vez puedan A ver, que he visto ya dos cosas así, bueno, ponen un signo menos cuando hablan de unas cosas paralelas, y ponen un signo positivo cuando hablan de cosas antiparalelas. Imagínense. Ahí sí no sé, porque supuestamente está medio extraño. No, 415 yo estoy viendo algo Sí. así, de una corriente que son paralelas y antiparalelas, y ponen un signo más y un signo menos. Un signo menos cuando es antiparalela, es cuando es paralela, y un signo más cuando es paralela. Bueno, habría que entender qué significa esa onda de antiparalela y paralela. Paralela creo que sí. Paralela. Bueno, aunque ahí es paralela, que las líneas van en la misma dirección, y Y antiparalela es que va en dirección contraria. A eso sí. se refiere. Oh. Pero siempre va paralela, solo que en dirección contraria. Entonces aquí dice la función escalar tau, aquí definida, se llama torsión de la trayectoria X. Hablando en términos aproximados, la torsión mide cuánto gira la trayectoria fuera del plano. ¿Qué tan tridimensional es X? Observe que el lector, de acuerdo con nuestras convenciones, la curvatura K siempre es no negativa. Explique por qué. Es por la fórmula, es porque es la división de dos normas. Por eso. Mientras que tau sí puede ser positiva, negativo, cero. Piensa que tanto se puede doblar la curva. Pero sí, la curvatura kappa, esa sí es positiva siempre, porque la justificación es porque es la división de dos normas. Cuando lo estamos calculando y nos vamos a dar cuenta. Mientras que la torsión no, porque como la torsión es un vector, entonces ahí la historia cambia. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular luego es un problema así de completo como este. Venir arrastrando en ejercicio y calcular todo lo que podemos, todo lo que se nos puede pedir en un solo ejemplo. Leí que este tema también es del primer examen. Sí, es el capítulo 3. Esto está en la parte de curvatura, no es que no ha salido de la 3.1. Y luego, ¿qué más? Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Mañana vamos a trabajar el ejemplo. Vamos a ver si tanto hace falta la componente tangencial, la normal. Bueno, aquí están las otras. Miren, esto es lo que le decía de la curvatura. Ya cuando lo estamos viendo desde este enfoque. Y aquí se resume. Aquí están todas las fórmulas. Si quieren, yo les termino de agregar en el documento las fórmulas, porque eso es lo que quiero hacer, para mañana venir y trabajar un solo ejercicio y entender cómo funciona todo esto. Yo les voy a agregar las fórmulas de esta última parte y el resumen que está por atrás. En el documento, así mañana, como les digo, nos dedicamos a trabajar en la parte práctica de esta sección. Porque prácticamente es un solo ejemplo donde se pide todo esto. Entonces, desde la longitud de arco, la reparametrización, luego cómo esa reparametrización me va a servir a mí para calcular el vector T, el vector N, el vector binormal, la curvatura, la torsión, el radio de la curvatura, creo que le llaman también, que es el recíproco, vector binormal y todo eso. O sea, un ejemplo así como este, miren, que me piden todo, torsión, vector binormal, vector normal, el vector T, y todo parte de aquí. Pero a veces no es tan sensato trabajar desde acá, sino que en ocasiones se trabaja más bien con el parámetro S, con la reparametrización, porque en ocasiones queda como que menos complicado, pero igual todas las fórmulas están dadas de la misma forma. Entonces, bueno, eso lo vamos a discutir mañana si quieren, para no rezagarlo, porque por eso estoy sacando fórmulas.
Cheque. C1. Ah, olvidé. No, bien. Entonces, sí, voy a sacar las otras fórmulas y mañana trabajamos la parte práctica de la sección. Si notaron, esto sí les puede demorar bastante, pero yo creo que esto sería lo último más bien. No creo que haya otra cosa adicional a eso. Creo que es miércoles. Cierto que faltan 2 días. Pero sí, esto creo que es lo más largo. Y que es un solo ejercicio. Sí, ¿Sí? exacto. ¿Entendido es para el viernes o es para el sábado? El sábado, hijo. Sábado. Sí. Cheque. Bueno, voy a parar la grabación. Nos vemos mañana. Recording stopped. Buenas noches.